José Ángel Mañas ha vuelto recientemente al Cronen con este libro de memorias en el que invoca su palabra mágica y nos trae a la mente su conocidísima primera publicación. Historias del Cronen, escrita por un joven desconocido que no sabía nada del mundo editorial, se convirtió en un fenómeno literario inesperado tras quedar finalista del Premio Nadal en 1994. El texto, en el que solo parecía creer su autor, gozó de la aprobación de miles de lectores y su adaptación al cine, un año después, acabaría por elevar la novela a la categoría de icono generacional. Sin embargo, aquel éxito ha sido una sombra muy alargada para su autor. Ningún otro de sus libros ha logrado replicar el impacto de su primera novela. En sus memorias, Mañas reflexiona sobre ese fenómeno con cierto desencanto, pero también con orgullo. Reconoce que Historias del Cronen marcó una época, aunque a veces le resulte incómodo que su nombre siga inevitablemente vinculado a ese primer golpe de suerte o de inspiración, según se mire. La novela, a través de la mirada de Carlos, el protagonista, es un retrato desinhibido de la juventud de los 90 en una España que vivía entre la resaca de la movida y el espejismo de modernidad simbolizado por la estrenada pertenencia al club de la élite europea. Lenguaje directo, ritmo salvaje y una actitud desafiante que hizo que muchos lectores sintieran que Cronen hablaba de ellos o de quienes conocían. Pero ojo, Mañas no está solo en esta categoría de autores que han quedado para siempre ligados a su obra más famosa. Es mejor ser conocido por una obra potente o escribir toda una vida sin obtener el reconocimiento masivo. En realidad, esto no es algo que se pueda escoger de manera intencionada. Así pues, hoy os traigo varios casos más que ilustran este curioso fenómeno. Ya sabéis, si vosotros también tenéis un libro que os marcó, pero cuyo autor nunca volvió a estar a la altura, dejádmelo en los comentarios. Decir Umberto Eco es decir el nombre de la rosa. Como tantos otros, llegué al libro a través de la película, que vi de joven con unos amigos. Aquella atmósfera oscura, los misterios del monasterio y esa idea de los libros como objetos peligrosos me dejaron fascinado. Años más tarde, me atrevería con la novela y quedaría aún más impresionado, porque lo que en pantalla era una intriga medieval, en el libro se convierte en un homenaje al conocimiento, al poder del lenguaje y a la lucha entre fe y razón. Eco logra que la erudición no sea un lastre, sino una herramienta de intriga. Pocos debutantes han tenido un éxito tan brutal como este semiólogo italiano, que al contrario de Mañas, no debutaría en la ficción hasta los 40 años, en plena madurez. A pesar de que escribió otras obras como El péndulo de Foucault o La isla del día de antes, ninguna llegó a conquistar a los lectores como la había hecho su primera novela. A veces nacer como clásico es un problema. El resto de tu obra queda inevitablemente empequeñecida. Lo que resulta curioso es que Eco nunca pretendió escribir una novela comercial. Al contrario, jugó con estructuras complejas, referencias filosóficas y una densidad que, en teoría, debería haber espantado al gran público. Pero el libro funcionó. Tal vez porque escondía un thriller debajo de capas de sabiduría, o porque tocaba una fibra secreta en los lectores que aman los libros sobre libros, y entre los que me incluyo. Así que sí, Eco siguió escribiendo novelas, pero El nombre de la rosa se convirtió en esa cima difícil de superar. Y no por falta de talento, sino porque el primer éxito fue tan descomunal que todo lo demás pareció menor en comparación. En el instituto, cuando nos encargaron leer El perfume, la clase entera quedó enganchada. No solo porque Grenouille sea uno de los protagonistas más inquietantes de la literatura contemporánea, sino porque el libro te abría la puerta a un mundo insólito, el del olfato. Los olores, las esencias, la pestilencia de un París preindustrial, todo cobraba una fuerza casi física. Creo que ese estado de ebullición que es la adolescencia resulta ideal para apreciar un texto tan sensual y turbador. Años después, cuando lo releí, me siguió pareciendo una novela arrolladora por su originalidad. Patrick Süskind, sin embargo, nunca quiso abrazar del todo el papel de escritor. Rechazó premios, entrevistas y desapareció del foco mediático. Publicó algunos textos menores, pero ninguno que se acercara a ese primer éxito monumental. Así que El perfume quedó como una obra perfecta, casi aislada, que brilla con luz propia y ha convertido a su autor en un fantasma legendario de las letras europeas.
Lo más desconcertante es que el perfume tiene una estructura clásica, casi de cuento moral, con una prosa accesible pero un trasfondo perturbador. Conjuga elementos de novela histórica y de los relatos detectivescos para dar forma a un argumento en el que lo sobrenatural se fusiona con lo realista de manera magistral. ¿Cómo logró mezclar lo macabro con lo lírico de una forma tan hipnótica? Tal vez ahí esté la clave del hechizo. Y claro, cuando consigues eso en tu primer libro, ¿para qué arriesgarte a estropear la magia? Quizá por eso, Suskind prefirió retirarse antes que enfrentarse al veredicto del segundo intento. Sin duda se trata de un escritor que dejó una única huella, pero cuya fragancia resulta tan embriagadora como el primer día. A pesar de su vitola de clásico, tenía mis dudas con Moby Dick, porque las novelas marinas no son lo mío. Sin embargo, hay momentos en los que los libros te llaman. Yo me topé con este monumento durante unas vacaciones en la costa y decidí lanzarme. Como es bien conocido, tiene partes realmente densas. La zoología de los cetáceos puede ser todo un reto, pero posee también una fuerza épica que la convierte en una lectura memorable. Ismael, Wicked, el Capitán Ahab o la Ballena Blanca son nombres que ya forman parte de la cultura universal. Así que si todavía no te has decidido a leerla, piensa que el esfuerzo merecerá la pena. Lo curioso es que en vida, Melville fue un fracasado literario. Tras el batacazo de ventas de Moby Dick, sus siguientes novelas pasaron desapercibidas. Y no fue hasta muchas décadas después que la crítica rescató su obra y le otorgó el lugar que hoy ocupa. Es decir, escribió un clásico y nadie se dio cuenta hasta que él ya no estaba para verlo. Y parece mentira, tratándose de una novela tan completa. No solo nos ofrece una escritura con variedad de registros, sino que está abierta a múltiples lecturas, pues la podemos entender como un relato de aventuras, un tratado filosófico o una tragedia clásica. Está claro que la posteridad puede ser cruel, pero también justa a largo plazo. Hoy en día, Moby Dick se estudia en universidades, se adapta al cine y es fuente de inspiración para cada nueva generación de escritores, pero durante mucho tiempo fue una rareza ignorada. Como si el mundo no estuviera preparado aún para su intensidad. Melville, mientras tanto, terminó su vida como funcionario de aduanas. ¿Te imaginas haber escrito Moby Dick y tener que fichar cada mañana en la oficina? Para su autor, quizás fuera una condena silenciosa, diríamos que invisible, pero que acabó con final feliz. A destiempo, eso sí. Al final de la novela, mejor no revelarlo. Tuve este libro en casa durante años sin decidirme a abrirlo, hasta que un día lo leí por fin y quedé atrapado. El relato de 4 madres chinas que emigran a Estados Unidos y sus hijas nacidas ya en suelo americano es un cruce brillante entre generaciones y culturas. Una historia de desarraigo, expectativas, amor y heridas del pasado que se va revelando a través de distintas voces en primera persona. Amy Tan construye un mosaico familiar cargado de emoción y complejidad. La narración alterna entre el pasado de las madres en China y el presente de sus hijas en Estados Unidos, explorando los choques culturales, los traumas heredados y las complejas relaciones madre-hija. Es cierto que las voces no siempre suenan con la personalidad individual que sería deseable, pero eso no resta fuerza al conjunto. Desde la China ancestral a la modernidad californiana, esta novela consigue hablarnos de identidad y pertenencia sin caer en el sentimentalismo. A pesar de que Amy Tan ha seguido escribiendo, nunca ha vuelto a encontrar un eco tan amplio como con este debut. Además, El Club de la Buena Estrella fue uno de esos libros que conectó con el gran público y también con la crítica, algo poco habitual. Para el lector actual, tiene el aliciente añadido de evocar una China muy diferente a la imagen que hoy nos viene a la mente cuando pensamos en el gigante asiático. A veces una novela llega en el momento justo y se convierte en un referente. Pero eso también significa que cualquier obra posterior tendrá que luchar contra ese recuerdo imborrable, como le sucedió a Amy Tan. Ahora que estamos llegando al final, quiero dejar presente que esta lista no es más que una excusa para hablar de libros y que tiene la enorme limitación de estar reducida a títulos que he leído y libros que os puedo enseñar. Si crees que me he dejado en el tintero a algún otro ilustre miembro del Club de Autores de un Solo Éxito, te invito a que lo compartas en la sección de comentarios.
Y aquí tenéis Matar a un ruiseñor. Este fue uno de los pocos libros que había por casa cuando era niño y que acabé leyendo por pura intuición. Fue una lectura adolescente a la que no he vuelto y debo reconocer que los detalles están algo borrosos en mi memoria. Sin embargo, no podía faltar en esta lista porque Harper Lee es el ejemplo perfecto del autor al que se asocia con un único título. Publicada en 1960, obtuvo un éxito inmediato de público y crítica hasta el punto de hacerse con el premio Pulitzer al año siguiente. Poco después se llevó a cabo la adaptación cinematográfica, consolidando la novela como un referente cultural indiscutible. La obra se convertiría en lectura obligatoria en los colegios de Estados Unidos y en un símbolo literario contra el racismo y la injusticia social. Por extraño que parezca, Harper Lee no publicó nada más. Solo muchos años después, ya al final de su vida, saldría a la luz una segunda novela, escrita antes que esta, pero que no tuvo la misma acogida. Y es que Matar a un ruiseñor es uno de esos libros redondos que parecen no necesitar continuación. Como nota curiosa, los críticos han señalado que uno de los personajes de Matar a un ruiseñor, Bill, se basa en el Truman Capote niño, amigo de la infancia de Lee. Como ya comentamos en el vídeo sobre la escritura de A Sangre Fría, resulta asombroso que dos niños de un pueblecito de Alabama acabaran escribiendo dos de los libros más influyentes del siglo XX. La cercanía entre ambos marcó sus trayectorias, aunque ella optara por el silencio durante años mientras él se convertía en figura pública. Esa elección también contribuyó al mito, la escritora que dijo lo que tenía que decir y luego calló. En cierto modo, Matar a un ruiseñor es tan rotunda que cualquier continuación hubiera parecido forzada. A veces, una sola obra basta para definir a un autor, y en este caso, esa definición ha sido también una armadura. Podríamos decir que escribir una obra maestra tiene algo de maldición. Te da la gloria, sí, pero también te ata una versión de ti mismo que quizá ya no puedas alcanzar. Como si hubieras tocado el cielo en tu primer intento y a partir de ahí solo pudieras mirar hacia abajo. O como le dijo aquel crítico a Mañas, tú te morirás y solo quedará el cronen. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es mejor ser recordado por un único libro antes que olvidado por una decena? Contadme en los comentarios si conocéis más ejemplos de autores atrapados por su propia genialidad. Y si sois escritores, ojo con el primer éxito. Podría ser el último. Y hasta aquí mi comentario. ¿Nos vemos en el siguiente vídeo? ¿O no? Dependerá de si este se convierte en mi obra maestra. Feliz lectura.